Universidad Pontificia Bolivariana y el tema que vamos a conversar el día de hoy es sobre neumonía del lóbulo medio y les voy a presentar un caso clínico que tuvimos recientemente aquí dentro de la institución. Entonces, el síndrome del lóbulo medio fue descrito en 1948 por Graham y colaboradores, donde publicó una serie de 12 casos de pacientes que presentaban atelectasias del lóbulo medio y que estas eran secundarias a una compresión de ese bronquio hacia el lóbulo medio por unas adenopatías en pacientes infectados por tuberculosis. Se define este síndrome como la presencia de un colapso crónico o un colapso recurrente del lóbulo medio del pulmón derecho por diferentes etiologías, como ya las vamos a ver. Y cuando uno habla sobre cuál puede ser la etiología de por qué el lóbulo medio se puede haber comprometido, de forma fisiopatológica siempre lo dividen en dos grandes grupos, que son una etiología de origen obstructivo y una etiología no obstructivo. Dentro de las características o dentro de las etiologías obstructivas, se subdividen a su vez en si la obstrucción es por lesiones endobronquiales o si es una obstrucción por algo extrínseco al bronquio que finalmente llevará al colapso del bronquio. Y como vemos en la tabla, pues existen muchas etiologías por las cuales se pueden presentar sobre todo lesiones o etiologías obstructivas para que finalmente se lleve al colapso de ese bronquio fuente del lóbulo medio y en segunda instancia se genera una atelectasia o una consolidación de ese lóbulo medio. Entre las etiologías obstructivas tenemos entonces la presencia de cuerpos extraños, sobre todo esta etiología más predominante en la población pediátrica, tumores benignos como la presencia de amartomas o la presencia de broncolitiasis en casos de enfermedades granulomatosas que pueden generar la generación de broncolitiasis al interior del bronquio, las malformaciones arteriovenosas de la circulación pulmonar que pueden abrazar ese bronquio principal del lóbulo medio y finalmente pueden llevar a comprimirlo y que éste presente una atelectasia y una posible sobreinfección. La presencia de granulomas endobronquiales en casos de sarcoidosis se han asociado con obstrucción de este lóbulo medio, la presencia de un tapón de moco en pacientes con fibrosis quística o con una aspergilosis broncopulmonar alérgica, eh, los cánceres, ya sea un primario de pulmón o las metástasis que puedan generar desde otros sitios. Y una de las causas más importantes son las adenopatías peribronquiales que pueden aparecer tanto en procesos infecciosos, en sarcoidosis o en casos de metástasis. Y vemos cómo para la etiología no obstructiva tal vez los procesos fisiopatológicos son menos comprendidos y en ellos se describe un origen que es idiopático, alteraciones en la movilización de los cilios para el aclaramiento del moco bronquial en casos de disquinesia ciliar primaria, una ventilación colateral insuficiente debido a que este lóbulo medio del pulmón derecho es relativamente pequeño y contiene solamente una fuente principal del bronquio del lóbulo medio para la ventilación de los alvéolos, la inflamación del lóbulo medio por diferentes patologías, desde procesos infecciosos hasta procesos inflamatorios crónicos o procesos reumatológicos, y diversas infecciones también me pueden causar un colapso recurrente o un colapso crónico de este lóbulo medio. Dentro de las etiologías infecciosas que pueden comprometer el lóbulo medio, se han descrito una gran cantidad pues, como de microorganismos. Pueden ir desde los microorganismos que comúnmente pueden causar neumonía en otras partes más comunes, como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, pero también podemos encontrar las micobacterias, incluyendo Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterias no tuberculosis. Se han descrito también casos de orígenes micóticos como histoplasmas, aspergillus, otros patógenos como Chlamydia psittaci, Bordetella pertussi, Moraxella catarrhalis, entre otros. Los datos epidemiológicos para la descripción de esta entidad son relativamente limitados y la mayoría de información proviene acerca de reportes de casos y series de casos. Lo que se ha documentado en esos reportes es que tiende a ser este síndrome del lóbulo medio un poco más frecuente en las mujeres con una relación 3:1 comparado con los hombres, tiende a afectar sobre todo las mujeres de edad más avanzada por encima de los 60 años, pero se puede presentar en cualquier etapa de la vida, incluyendo en los pacientes pediátricos.
y hasta el 50% de los pacientes que presentan esta condición se ha documentado un antecedente de asma o atopia en esos reportes y series de casos. Y la fisiopatología para que se lleve a un colapso crónico o a un colapso recurrente específicamente de este lóbulo medio, se han planteado varias teorías, y es que este bronquio fuente para el lóbulo medio tiene un diámetro mucho mayor comparado con los otros bronquios para los lóbulos superiores o para los lóbulos inferiores, y que tiende a ser como más predominante en las mujeres debido a que en general las mujeres tienen un diámetro mucho menor de los bronquios comparado con los hombres, lo que permite que el bronquio sea fácilmente colapsable con algún cuerpo extraño o con alguna masa que esté de forma extrínseca comprimiendo al bronquio, o la presencia de mucosidades en este sitio. El aclaramiento de las secreciones específicamente para este segmento del pulmón también se va a ver mucho más limitada, y tiene que ver con la angulación que tiene ese bronquio para el lóbulo medio con respecto al bronquio fuente, al bronquio principal, y con respecto a los demás bronquios para el lóbulo superior y para el lóbulo inferior, donde se ve que el ángulo es mucho más agudo, y esto a veces puede dificultar el aclaramiento de las secreciones bronquiales, lo que llevará a que se acumulen, se obstruye el bronquio, se genera una telectasia y posteriormente pueda causarse una infección o una consolidación específicamente de este lóbulo medio. Las manifestaciones clínicas del síndrome del lóbulo medio o la neumonía recurrente por el lóbulo medio, pues no son características específicas, no tiene características específicas para esta entidad con respecto a consolidaciones de otros lóbulos pulmonares. Se ha descrito que los pacientes pueden ir desde estar totalmente asintomáticos y documentar esa telectasia del lóbulo medio o esa consolidación del lóbulo medio de manera incidental en un estudio de imagen realizado por cualquier otro motivo, o que estos pacientes puedan presentar síntomas como tos crónica, la presencia de hemoptisis, disnea, manifestaciones clínicas completas de una neumonía recurrente, la presencia de pérdida de peso o diaforesis nocturna que nos puede hacer sospechar sobre un posible origen tumoral o infecciones por micobacterias, como en el caso de la tuberculosis. Y al examen físico, los hallazgos tampoco son específicos para esta entidad, y pueden presentar los pacientes sibilancias, roncus, crépitos o una reducción del murmullo vesicular como en el compromiso de cualquier otro lóbulo. Para las ayudas diagnósticas que tenemos en esta entidad, pues, inicialmente... ¿Aló? Nada, perdón. Ok. Entonces, para las ayudas diagnósticas que tenemos para el diagnóstico de esta entidad, inicialmente, pues una radiografía de tórax puede ser algo útil, sobre todo en un paciente que está sintomático, que tiene síntomas respiratorios o que tiene una clínica de una neumonía. Pues el método de imagen inicial va a ser una radiografía, pero incluso en las radiografías de tórax, la imagen inicial puede pasar desapercibida, y es aquí donde la tomografía de tórax tiene tal vez un papel mucho más protagónico, porque nos permite mirar con mucho más detalle cada uno de los lóbulos pulmonares, cada uno de los segmentos, y como vemos en la imagen, si bien en la placa lateral de la radiografía se veía una hipodensidad en el lóbulo medio, en la AP no era tan llamativo y podría pasar de forma desapercibida. Cuando se realiza una tomografía de tórax, se podría evidenciar que hay una telectasia específica del lóbulo medio, que hay una consolidación de ese lóbulo medio, y lo que señala la flecha es la presencia de un broncograma aéreo. Otras ayudas diagnósticas un poco más avanzadas que pueden servir tanto para el diagnóstico de etiologías específicas como para realizar tratamiento de algunas condiciones que llevan a obstrucción endobronquial es la fibrobroncoscopia. Este es un examen que permite mirar directamente la parte interna de los bronquios, y como vemos en las imágenes del lado derecho de la pantalla, en un paciente en el cual se le había documentado que tenía una masa friable en el bronquio fuente para ese lóbulo medio, posterior a la resección por medio de la broncoscopia, se evidenciaba que persistía una estenosis residual a pesar de haber removido el tumor, con un tejido pues que era necrótico, que era fibrótico, y posteriormente por medio de este procedimiento se pudo realizar un stent, implantar un stent para la apertura mecánica de ese bronquio fuente para el lóbulo medio, que puede ser una de las intervenciones para el tratamiento de esta condición. El manejo entonces del síndrome del lóbulo medio o las enfermedades del lóbulo medio van a depender específicamente de cuál sea la causa que lo esté desarrollando.
La apertura mecánica del bronquio, como lo acabamos de ver, puede ser útil en casos de estenosis endobronquiales. Podremos necesitar manejo antibiótico en caso de documentar una infección que específicamente nos esté afectando este bronquio, este segmento del lóbulo medio. Manejos antiinflamatorios como los esteroides en caso de procesos inflamatorios como asma o EPOC en pacientes que por la cantidad de la inflamación y la producción de moco pueden verse obstruido el bronquio fuente y finalmente llevar al colapso de este segmento pulmonar. La resección de masas tumorales en caso de que sean documentadas por medio de fibrobroncoscopia o por medio de una tomografía de tórax, y terapias que son como coayudantes, como son la terapia respiratoria, el uso de los broncodilatadores y los mucolíticos que me ayudarán a mejorar esa broncodilatación y ese aclaramiento mucociliar. Y finalmente, como última instancia, se han descrito pacientes en los cuales es necesario hacer una lobectomía de ese segmento, de ese lóbulo medio, cuando ocurren recurrencias del colapso específico de este lóbulo medio, a pesar de haber hecho tratamiento pues como con las otras recomendaciones que previamente vimos. Entonces este es el caso que les quería comentar. Es una paciente que tuvimos recientemente aquí en la clínica. Es una mujer de 45 años de edad, residente de acá de Medellín, trabaja como haciendo oficios varios en un colegio. Los antecedentes patológicos de ella eran un hipertiroidismo y una anemia crónica, para el cual venía en manejo con metimazol 3 veces al día y sulfato ferroso oral. Como antecedentes quirúrgicos le habían realizado una herniorrafia inguinal y la resección de un pterígeo, y los otros antecedentes, tanto alérgicos, tóxicos u hospitalizaciones recientes, eran totalmente negativos. Básicamente ella consultó a la institución por un cuadro clínico de aproximadamente unos 5 días de evolución de un dolor en el hipocondrio derecho y que se asociaba a disnea, una tos seca y fiebre subjetiva. Ella previamente había consultado a su IPS primaria por estos síntomas, donde dieron manejo sintomático, la enviaron para la casa, pero a la paciente, al ver que persistía con los síntomas e incluso se estaban empeorando, decidió consultar por urgencias a nuestra institución. Como otros síntomas, ella negaba la presencia de rinorrea, síntomas gastrointestinales como náuseas, vómito, diarrea o algún otro síntoma asociado, incluyendo manifestaciones en la piel que también estaban ausentes. Cuando la paciente llegó inicialmente de urgencias, tenía una presión arterial de 105/70, una frecuencia cardíaca de 96, estaba muy taquipnéica con una frecuencia respiratoria de 36 por minuto, con una saturación muy limítrofe en 89% al aire ambiente, lo que orientó a los médicos a iniciar manejo con cánula nasal. Y cuando la paciente llegó a urgencias, pues en ese momento no tenía fiebre y la temperatura era de 37.4 grados. Al examen físico lo relevante era que la paciente pues estaba alerta, se veían aceptables condiciones generales, tenía signos de trabajo respiratorio por retracciones supraclaviculares leves, un murmullo vesicular que estaba disminuido en la base pulmonar derecha sin otros agregados pues como patológicos, los ruidos cardíacos eran rítmicos, la paciente tenía algo de diaforesis, el llenado capilar era normal y en la parte neurológica no había pues como ninguna focalización. Estos fueron los exámenes que inicialmente a la paciente se le realizaron cuando llegó a urgencias. Tenía hemoglobina de 9.9 con un hematocrito en 31, una leucocitosis de 14.900 a expensas de los neutrófilos con 12.180, unas plaquetas que estaban normales, levemente pues aumentadas, una función renal que era normal, un ácido láctico incrementado, una PCR que estaba elevada en 9.2, unos electrolitos que estaban normales y en los gases arteriales tenía una hipoxemia leve. Las pruebas tiroideas mostraron que tenía una TSH que estaba suprimida por su antecedente de un hipertiroidismo. Las pruebas de función hepática fueron totalmente normales. Esta fue la radiografía que se le hizo inicialmente cuando la paciente llegó pues, a urgencias con esa clínica de síntomas respiratorios de tos, fiebre, malestar general, donde describían que había una consolidación basal derecha, como lo podemos ver en la imagen, y radiología también describía que sospechaba que la paciente tuviera un derrame pleural del lado derecho. Como vemos en la imagen, se ve que tiene una cisura que está marcada ahí en la base del pulmón derecho. A la paciente se le hizo en urgencias un film a raíz respiratorio, el cual fue negativo para patógenos pues, de etiología viral.
se decidió iniciar manejo antibiótico como una neumonía adquirida en la comunidad con ampicilina sulbactam, y ante los hallazgos de esa consolidación basal derecha y la sospecha de que también presentara pues un derrame pleural asociado, se decidió solicitar un TACAR de tórax para caracterizar de forma como más fiable esa consolidación basal derecha. Esta es la imagen de la tomografía que se le hizo inicialmente a la paciente en urgencias, un TACAR de tórax, y vemos como el compromiso no tiene una afectación predominante del lóbulo inferior derecho, sino que tienes una consolidación muy marcada en el lóbulo medio de ese pulmón derecho. Vemos cómo se ve pues mucho más marcada y delimitada en la proyección del lado izquierdo de la pantalla, en la proyección lateral, que tiene la presencia de una consolidación de todo ese lóbulo medio y la presencia de un broncograma aéreo de todo el lóbulo medio. Esa paciente entonces al día siguiente ya tenía pues, un aumento de la disnea, presentó un evento de hipotensión arterial que mejoró poco con líquidos endovenosos y el trabajo respiratorio era mucho más marcado, por lo que se decidió comentar a la unidad de cuidados especiales para traslado ante el riesgo de una inminente falla ventilatoria. En la unidad de cuidados intensivos sugirieron el cambio a piperacilina tazobactam 4.5 gramos cada 6 horas y se empezó entonces este tratamiento suspendiendo la ampicilina sulbactam. Al día siguiente, con los hallazgos de que la paciente presentaba un trabajo respiratorio importante y unos eventos de hipotensión recurrente, decidieron solicitar un angiotac de tórax en busca de un tromboembolismo pulmonar. Este angiotac de tórax fue negativo para un tromboembolismo pulmonar, y lo que ahora nos informaban era que esa consolidación, como vemos en las imágenes, estaba mucho más extensa, el compromiso del lóbulo medio ya se estaba pues como expandiendo también a compromiso del lóbulo inferior. Sin embargo, el compromiso principal era ese lóbulo medio. Estos eran los exámenes que teníamos entonces hasta ahora. El FilmArray que habíamos dicho respiratorio, el cual fue negativo para patógenos virales. Se tomaron hemocultivos cuando la paciente llegó a urgencias y se empezó a poner hipotensa, con mayor trabajo respiratorio, los cuales hasta la fecha habían sido negativos. Se decidió tomar baciloscopias en busca de tuberculosis, los cuales fueron negativos para bacilos ácido alcohol resistentes, un gran disputo que fue negativo, y en la unidad de cuidados intensivos se pidió un FilmArray neumonía, el cual detectó Legionella pneumoniae, material de Legionella pneumoniae. Se suspendió entonces piperacilina tazobactam y se empezó tratamiento dirigido con levofloxacina en la unidad de cuidados intensivos. La paciente, más o menos unas 48 horas después de iniciar el tratamiento con levofloxacina, ya estaba mucho mejor, se había logrado hacer un desmonte marcado de los requerimientos de oxígeno. Fue posteriormente trasladada a una habitación en sala general, donde unas 48 horas más tarde, por la mejoría clínica de la paciente, se pudo dar egreso para continuar el tratamiento con levofloxacina hasta completar 10 días de tratamiento con este antibiótico. Entonces la legionela tiene pues como dos grandes formas de presentación. Una de ellas es la legionelosis pulmonar o la enfermedad de los legionarios. Esta es una enfermedad que es una infección neumónica aguda, o sea, es una consolidación del parénquima pulmonar y es causado por el bacilo gram negativo del género Legionella, más comúnmente Legionella pneumófila. Y el otro espectro grande de presentación que puede causar este bacilo gram negativo es una entidad que se conoce como la fiebre de Pontiac y es una enfermedad sistémica febril, pero en la cual no hay una consolidación neumónica en la radiografía de tórax con las imágenes de tórax que se le tomen al paciente. Esta puede ser causada tanto por Legionella pneumófila como por otros subtipos de Legionella que también existen. Y de forma histórica, pues la Legionella se conoce aproximadamente desde 1976, cuando fue la responsable de una epidemia de neumonía en una convención de la Legión de América en el estado de Pensilvania, en la ciudad de Filadelfia. La Legión de las Américas o la Legión de los Estados Unidos es una asociación o una organización de veteranos de guerra que vela pues como por el bienestar de las familias y de los veteranos de guerra que hayan tenido alguna secuela pues como por las guerras en Estados Unidos, y se reunían cada cierto tiempo, y en esa reunión que hubo en 1976
Hubo un brote de neumonía, de los cuales afectó a 224 personas y se presentaron 34 muertes. No fue sino hasta después de 6 meses de ocurrido ese brote de neumonía, cuando se logró aislar el agente causal, el cual era un bacilo gram negativo con un crecimiento pues exigente. Y de forma pues como microbiológica, la legionela es un bacilo gram negativo que, como veíamos, tiene un crecimiento que es difícil para cultivarlo en el laboratorio. Son microorganismos aerobios obligados y se han descrito más de 60 especies de legionela, de las cuales hasta el 50% puede generar infección en los humanos. Los aminoácidos son la principal fuente de crecimiento extracelular de esta bacteria, y la glucosa es la principal fuente de crecimiento para la forma intracelular. Crecen aproximadamente a temperaturas entre los 20 y los 42 grados y requieren, como veíamos previamente, aminoácidos como la L-cisteína para poder crecer en los medios de cultivo, además de hierro soluble. Es por eso que para poder cultivar la legionela se requiere un agar especial con un extracto de levaduras y carbón activado que además contenga hierro, L-cisteína, alfa-cetoglutarato y carbón vegetal para que este microorganismo pueda ser cultivado en el laboratorio. La Legionella pneumófila entonces se puede encontrar o tiende a localizarse sobre todo en áreas donde hay humedad y donde hay temperaturas más templadas, y se puede alojar en aires acondicionados, en las tuberías pues, de los aires acondicionados, de calentadores, en las tuberías de fuentes de agua, sobre todo que sean muy viejas o que no se les realicen mantenimientos, en saunas, en jacuzzis, en lagos, en riachuelos, en las duchas comunes pues, de los baños. Ahí se puede alojar la legionela. Y la legionela en estos sitios donde ocurre pues como contacto con agua, contacto con humedad y con las temperaturas templadas, puede sobrevivir debido a que puede estar como introducida dentro de unas biopelículas o unos biofilms en una forma pues como quiescente. O también la legionela puede introducirse en amebas de vida libre y ahí pues replicarse y tener como una protección frente a los agentes externos que pueden llegar a destruir la legionela. Y para que el humano se pueda infectar, tiene que ocurrir que esos quistes o esos biofilms que pueden estar ubicados en cada uno de estos lugares que previamente acabamos de decir, se rompan y liberen la legionela, o que esas amebas de vida libre también se rompan, liberan legionela, se presenta una aerolización de agua contaminada con esos quistes o con esas amebas, y el humano susceptible las puede infectar. Se ha descrito que la mayoría de los humanos puede que hayamos estado en contacto con cepas de legionela, pero para que una persona finalmente desarrolle infección por legionela, una legionelosis, se deben cumplir unas características, y es que tenga una infección por una cepa que sea virulenta. Se han descrito algunas cepas que son más virulentas que otras, que tengan una capacidad de diseminación, que se presente una aerolización de agua que esté contaminada con legionela, ya sea con esas amebas que estén contaminadas o con esos biofilms, que la persona inhale una cantidad adecuada que pueda generar infección en los humanos, y que en ese momento pues el huésped sea susceptible a la infección. Una vez que la legionela ingresa al tracto respiratorio, llega a los alvéolos, donde ingresa, es fagocitada por los macrófagos alveolares. Dentro de los macrófagos alveolares es capaz de replicarse, multiplicarse y finalmente destruye los macrófagos alveolares para salir nuevamente al espacio extracelular e infectar a nuevos macrófagos. Todo este proceso de infección de los macrófagos, de destrucción de los macrófagos, activa toda una cascada de respuesta inflamatoria con liberación de citoquinas como interleuquina 2, interleuquina 12, interleuquina 18, factor de necrosis tumoral, que finalmente harán una quimiotaxis para que lleguen los neutrófilos y se genere todo el proceso inflamatorio a nivel pulmonar, que clínica y radiológicamente pues se manifestará como una neumonía. El periodo de incubación más o menos va entre los 2 y los 10 días después de la inhalación de la legionela, y la transmisión persona a persona
es extremadamente rara y creo que no se ha descrito pues como en ningún caso. Para que se pueda transmitir es como vimos con la aerolización de agua contaminada con la legionela. Y los factores de riesgo para que una persona se infecte con legionela es que ese paciente tenga una reducción de la respuesta inmune, sobre todo celular, que se vea expuesto a aerosoles o microaspiración de agua contaminada, se ha descrito en hombres, en pacientes con tabaquismo, con enfermedad pulmonar o cardíaca crónica, los pacientes diabéticos con enfermedad renal crónico o post-trasplantados, algunos cánceres, sobre todo cáncer de pulmón y algunas leucemias, y los pacientes por encima de los 50 años. Y de forma intrahospitalaria, los pacientes también se podrían ver expuestos a infecciones por legionela, sobre todo cuando se usan aguas no tratadas o cuando se usa simplemente agua libre para procedimientos como nebulizaciones o el lavado de nutriciones enterales, que, donde se use agua que pueda estar contaminada con legionela. Las manifestaciones clínicas de la legionelosis pulmonar o la enfermedad del legionario inicialmente pueden ser indistinguibles de una neumonía causada por otro microorganismo causante de infecciones pulmonares. Sin embargo, se han descrito pues como algunos puntos que podrían favorecer como la sospecha diagnóstica, aparte de los factores de riesgo de que esa neumonía puede ser por legionela. Se ha descrito el signo de Fayet en infección por legionela, donde se presenta una disociación en cuanto a la temperatura y el pulso, pacientes que presentan altas temperaturas pero que no hacen una taquicardia importante, la presencia de calofríos que pueden estar en otras infecciones pulmonares, dolor preurítico, mialgia, tos seca, hasta el 50% de los pacientes podrían presentar expectoración purulenta, manifestaciones extrapulmonares como la diarrea y dolor abdominal que incluso pueden hacer sospechar la presencia de un abdomen agudo. Como vimos nuestra paciente, una de las manifestaciones era un dolor en el hipocondrio derecho, que incluso inicialmente se le hizo una ecografía de abdomen pensando en una posible patología de origen biliar. A nivel neurológico, los pacientes pueden presentar confusión y una cefalea muy intensa. Esto es algo que es relativamente característico y que describen que incluso esa cefalea puede ser tan fuerte y con un inicio tan abrupto que a veces puede hacer sospechar una hemorragia subaracnoidea como causa de esa cefalea. Hallazgos de laboratorio como hiponatremia o hipofosfatemia son frecuentes en infección por legionela, así como la elevación de las enzimas hepáticas, hiperbilirrubinemia, elevación de las EPK y la deshidrogenasa láctica, e incluso la presencia de mioglobinuria, diagnosticada pues una tira reactiva de muestras de orina. En cuanto a las ayudas diagnósticas, una radiografía de tórax no nos permitirá como diferenciar una neumonía causada por legionela de otro tipo de infecciones pulmonares causadas por otro tipo de bacterias. En la tomografía de tórax lo que se ha descrito es, aparte de poder evidenciar posibles consolidaciones pulmonares, patrón en vidrio esmerilado es una de los hallazgos que se pueden presentar, pero eso tampoco es patognomónico pues, de legionela. Y a los pacientes que se les ha realizado una fibrobroncoscopia en el contexto de una enfermedad del legionario, lo que se describe es que estos pacientes presentan ausencia de una inflamación bronquial importante, así como la ausencia de secreciones mucopurulentas de los bronquios principales. Ayudas diagnósticas que son un poco más precisas, sobre todo para buscar la etiología de la legionela. Tenemos tanto el cultivo con las limitaciones que previamente habíamos dicho, debido a que la legionela es un bacilo gram negativo de un exigente crecimiento y que requiere unos cultivos especiales para poder ser cultivada en el laboratorio. Tiene una sensibilidad que es muy amplia, puede ir desde el 20% hasta el 95%, y su especificidad sí es muy buena, del 100%. Tal vez una de las ayudas que más se describen es la determinación del antígeno en orina para legionela, que tiene una sensibilidad que puede ir del 60 al 95%, con una especificidad mayor al 99%. Este es sobre todo sensible para el serogrupo número 1 de legionela neumófila, y afortunadamente pues este es el serogrupo que causa más del 90% de las enfermedades pulmonares por legionela, por lo que puede ser de utilidad la detección del antígeno en orina. Sin embargo, la ausencia de antígeno en orina para legionela pues no me permitirá descartar que el paciente no tenga una infección respiratoria por legionela. La microscopía por inmunofluorescencia directa tiene una sensibilidad que es baja, va del 20 al 50%, y para realizar esta técnica diagnóstica se requiere que
que se realice con unos anticuerpos monoclonales que sean específicos para el serogrupo de Legionela, y que esta prueba sea realizada por una persona experta en detectar este tipo de reacciones con inmunofluorescencia para que no se generen unos falsos positivos, por lo que en la práctica diaria generalmente no se realiza. La medición de anticuerpos también tiene una sensibilidad que es baja, desde el 20 al 70%. Para poder hacer un diagnóstico se requiere la medición de muestras pareadas más o menos entre al inicio pues, del cuadro, a las 4 semanas, luego nuevamente más o menos como a las 12 semanas, por lo que para hacer un diagnóstico pues como preciso en la etapa inicial no tienen ninguna utilidad. Y finalmente las técnicas de biología molecular por medio de detección de material genético por PCR, ya sea del esputo o de otras secreciones de vías respiratorias tomadas por lavado broncoalveolar, tienen una muy buena sensibilidad que puede ir del 70 al 95%, con una especificidad también que es muy buena. Incluso describen que puede ser un poco hasta 30% mucho más sensible que el cultivo para detectar legionela. Y finalmente, el tratamiento de las infecciones por Legionella neumófila va a ser dado básicamente por dos grupos de antibióticos, como son los macrólidos y las quinolonas. Para los pacientes que tienen una neumonía leve, que no tienen inmunosupresión, que van a ser manejados de forma ambulatoria o que van a estar hospitalizados por ensalas generales, se puede usar cualquiera de los macrólidos o cualquiera de las quinolonas. Sin embargo, se hace como la claridad de que los estudios que se han realizado cuando se compara eh, los diferentes macrólidos y las quinolonas, se ha visto que la acitromicina puede ser un poco más efectiva comparado con la claritromicina para un correcto pues, tratamiento de la enfermedad del legionario. La acitromicina se usa 500 miligramos una vez al día por 3 a 5 días. De las quinolonas se usan las dosis que vemos ahí por un plazo de 7 a 10 días, y la claritromicina, como no se concentra de forma tan prolongada intracelularmente, requiere prolongar la terapia hasta 10 a 14 días. Y para los pacientes que tienen una neumonía grave o que están inmunosuprimidos, la elección sí va a ser los antibióticos que tienen pues como una potencia mucho mayor para el tratamiento de legionela, como son la citromicina. En este caso el tratamiento también es 500 miligramos una vez al día, pero se extiende hasta 7 días. Y con levofloxacina se podría utilizar tanto la presentación de 500 o 750. Si usamos 500 miligramos, el tratamiento puede ir de 7 a 10 días, y si se utiliza la dosis de 750 con una duración de tratamiento de 5 a 7 días, podría ser pues suficiente para el tratamiento de la enfermedad por legionarios. Finalmente, pues como unos mensajes de esta charla, es que el síndrome del lóbulo medio es una entidad que tal vez es poco frecuente o que a veces puede pasar subdiagnosticado, que tiene unas etiologías que están claramente definidas, como la veíamos, la clasificación importante de lo que nos puede causar tanto obstrucción intrínseca como obstrucción intrínseca, y algunos patógenos que han sido como asociados en los reportes de casos y en la serie de casos con la afectación de este segmento pulmonar, que en el caso de este síndrome del lóbulo medio puede ser manifestarse como una neumonía recurrente de ese lóbulo medio, o incluso pasar desapercibido y solo ser un hallazgo incidental en una imagen, ya sea de radiografía o de tomografía realizada por cualquier otro motivo. Y con respecto a la segunda parte del tema, pues Legionella neumófila, si bien no siempre lo tenemos en el radar, representa aproximadamente el 1 al 5% de las etiologías de las neumonías adquiridas en la comunidad. Que existen unos factores de riesgo y unos factores de exposición que pueden aumentar la sospecha de que esa neumonía sea causada por un patógeno diferente a los que comúnmente conocemos como Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenza, y que en un paciente que no mejore después de 48 a 72 horas de beta-lactámicos, describen como una posibilidad pensar en legionela en caso de que tenga factores de riesgo o factores exposicionales a aguas contaminadas con legionela. Y que existen las manifestaciones clínicas extrapulmonares, como las manifestaciones en sistema nervioso central, síntomas gastrointestinales y dolor abdominal, que también podrían hacer sugerir infección por microorganismos diferentes a Streptococcus pneumoniae. Este era el caso y el tema que les tenía para compartir pues como el día de hoy. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Quedo pendiente si alguno tiene un comentario
Profe Cristian tiene la mano levantada. Bien, pues así, Gado. Sí, Sebastián, creo que está como bien presentado el caso, ¿cierto? Digamos que la idea eh, o los mensajes grandes que deberían tenerse a partir de esta revisión y este caso clínico, eh, pensar en las diferentes entidades infecciosas y no infecciosas con compromiso en el lóbulo medio. Digamos que uno está un poquito familiarizado con tuberculosis, con neumonías aspirativas, pero como usted presentó en la tabla, hay muchas otras etiologías, ¿cierto? Y faltan pues allí algunos otros patógenos como Burgdorferi pseudomalea que puede llegar a generar esto, la misma legionela, para tener siempre en el radar y hacer una búsqueda pues como juiciosa. Y lo segundo es que, digamos que si bien nosotros no utilizamos habitualmente el macrólido dentro de nuestro esquema de neumonías, pues habría que tener en cuenta características clínicas, imaginológicas y de la evolución de los pacientes que requieren o profundizar estudios con esa pruebas de FilmArray o cualquier prueba molecular para definir pues, su tratamiento. Quisiera es preguntarle si vio en la literatura algo de comparación entre macróleo y fluoroquinolona y no entre los macrólidos entre sí. Profe, en la revisión que hice, sí se habían realizado pues como algunos estudios, sobre todo comparando eh, acitromicina y claritromicina, si no estoy mal, y se veía que los pacientes con acitromicina, sobre todo el desenlace pues como mayor era sobre todo en acortamiento de estancia hospitalaria, reducción de la enfermedad febril, pero no había ninguna diferencia en cuanto a mortalidad. Pero con los fluoroquinolonas vio algo, porque eso no lo había encontrado en la revisión. No sé si encontró en fluoroquinolona. No, profe, pues no busque como estudios que compararan de pronto cabeza a cabeza quinolonas o otros pues como macrólidos y quinolonas. Busqué. Yo tampoco pues, he revisado al respecto, no sé si Pablo también tenga algo. La verdad había sido muy buena, llevaba 2 días de fluoroquinolona y decidimos continuarlo. No sé finalmente pues cuánto tiempo le daría, pero teoría no debería haber mayor diferencia entre los dos por la buena concentración y funcionalidad. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario. Listo, entonces yo creo que dejamos hasta acá. Muchas gracias a todos